Ok. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un miércoles más acá para seguir con el estudio que hemos estado haciendo sobre la iglesia que hace discípulos. Bienvenidos todos los que están acá con nosotros hoy. Gracias por venir. Y a los que se están conectando, un saludo, bienvenidos. Siéntanse libres de interactuar con nosotros a través de sus comentarios. Bien. Adelante, sí. Muchas gracias. Ok. Hoy vamos a seguir con el estudio La iglesia que hace discípulos y el día de hoy vamos a estar tratando el capítulo 4. Y hay una pregunta interesante respecto al capítulo 4 y es la siguiente. ¿Quién es tu Bernabé? Y hoy vamos a estar estudiando eso y respondiendo esa pregunta, si es posible responderla hoy. Ahora, antes de empezar, me gustaría interactuar con ustedes y que participen haciendo la siguiente pregunta. ¿Quién, más que nadie, más que ninguna otra persona, te enseñó cómo vivir? ¿Y de qué lecciones aún te estás beneficiando en el día de hoy? Entonces, ¿quién te enseñó, como ninguna otra persona, a vivir? ¿Y de qué lecciones aún te beneficias hoy? Algo que te enseñó esa persona, quién sabe hace cuántos años, y todavía hoy te sirve de beneficio. ¿Quién le gustaría? Bueno, a mí yo tengo el mejor ejemplo de eso, lo tuve en mi padre. Muy bien. Y en sus consejos, que muchas veces pues, los padres, pues, cuando desde que uno es niño, le aconsejan a uno, le dan consejos a uno, y muchas veces, en la mayoría de los casos, uno siempre cree que uno es el que sabe lo que está haciendo, y que el padre es un anticuado. Entonces, sin embargo, mi padre desde niño siempre me dio un consejo, me inculcó algo, que hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por ese consejo. Amén. Mi padre siempre me dijo, nunca busques en la calle lo que tienes en tu casa. Hablando en términos matrimoniales, en términos del amor. Amén. Y eso desde niño, siempre me lo dijo y hasta el sol de hoy, eso está presente en mi vida. Nunca se me olvidó y creo que es algo que, ¿sabes? Mi papá conocía la palabra de Dios, conocía lo que aconseja la palabra con respecto a la mujer ajena o a la menor. Amén. Y entonces a mí, a medida que después que fui creciendo, eso siempre me sirvió a mí como dentro de otros parámetros, fue como un faro que me orientó en esa área de la vida. Y le doy gracias a él por eso, porque para mí ha sido muy importante eso. Qué bueno, gracias por compartir. Muy bien. ¿Alguna otra persona le gustaría compartir? ¿Hay alguna persona que fue importante en tu vida? ¿Qué lecciones te enseñó? Para mí era mi papá, que vendía papas fritas ahí en los mercados y yo siempre le acompañaba desde 7 años. Y él me enseñó, por ejemplo, el atención al servicio del cliente, cómo trató a las personas con respeto y todo. Y ese todo hasta hoy yo puedo ver mal servicio y atender a clientes en los supermercados y estoy pensando, jamás pudiera haber, eso no debe pasar. Porque notar la diferencia entre una persona que está intentando servir y otra que está solo buscando su paycheck. Muy bien, muy bien. Amén. Pues sí, gracias por compartir. La verdad es que muchos de nosotros tenemos personas en nuestras vidas, algunos nuestros padres, obviamente, que marcaron una diferencia en nuestras vidas, pero también a lo largo de nuestro caminar ha habido probablemente otras personas con las que hemos tenido contacto que también han probablemente hecho una diferencia en nuestras vidas. No sé si a alguno de los que estén acá les gusta el baloncesto, pero quería compartir con ustedes sobre... Uy, qué lindo el básquet. Sí, sobre este ejemplo que cita el pastor que escribió este libro. Bueno, si le preguntáramos a la gente que le gusta básquetbol... Campeones, déjame que me siento orgullosa. Han jugado en la selección peruana. Ok. Wow. Ah, entonces te gusta, qué bueno. Ajá. Wow.
Si le preguntáramos, ¿verdad?, a la gente seguidora del básquetbol, ¿quién es el entrenador, el mejor entrenador de todos los tiempos? Hablando del básquetbol acá, americano, probablemente diría que sería John Wooden. Y John Wooden fue un entrenador que fue el que impulsó a los UCLA Bruins a que ganaran 10 campeonatos desde los principios de la década del 60 hasta los 1970. Lo interesante de este entrenador era el temperamento de él. Resulta que el estilo que él tenía en ese entonces probablemente sería muy, muy distinto al estilo estrambótico que vemos hoy en día en la NBA, por ejemplo, o en el básquetbol en el college. Por ejemplo, él nunca les habría permitido a los jugadores clavar el balón para anotar. Tampoco les hubiese permitido regatear entre las piernas o faltarle el respeto a alguno de sus oponentes. Él tuvo una entrevista una vez con una revista muy conocida, Sports Illustrated, y les dijo a la persona que le entrevistaba que él simplemente ha moldeado su vida en torno a unos pocos compromisos muy simples. Y les dice, el día 21 de cada mes, él le escribe una carta de amor a su esposa. Le dice cuánto la extraña y cómo no puede esperar para verla de nuevo. Luego él agarra la carta y la añade al paquete de otras cartas que le ha escrito mes tras mes desde que ella murió en 1985. Imagínense cuántas cartas ha escrito. Luego dice que como una forma deliberada de mantener vivo ese amor y respeto por ella, por su esposa, el entrenador nunca ha dormido del lado que su esposa ocupaba en la cama. Esta misma clase de disciplina que tenía él en su vida fue la que lo caracterizó a él en su entrenamiento con el equipo. La primera media hora de todos los años de entrenamiento, él la pasaba simplemente enseñándole a los jugadores cómo ponerse las medias. Y les decía, si no te pones las medias bien, salen ampollas. El problema es que quienes estaban viniendo a jugar para el equipo, estos jugadores nuevos, se miraban entre ellos y decían, ¿pero qué le pasa a este tipo? Nosotros hemos venido a jugar baloncesto. Este es uno de los programas más grandes que hay de baloncesto. Y aquí estamos poniéndonos las medias, nos está enseñando a poner las medias. Pero tarde o temprano accedían y lo hacían porque era requisito. También una de las cosas que el entrenador les prohibía a los jugadores era dejarse la barba. Entonces resulta que un día uno de los centros más codiciados de la nación, Bill Walton, llega de los más campantes con su barba, su chiva, y entra. Y entonces cuando se presenta, el entrenador le dice, ¿qué haces tú con chiva? Y él le dice, bueno, es que yo tengo derecho. Y dice, oh, ok. ¿En verdad crees eso? ¿En verdad crees que tienes derecho a dejar, a no cumplir las reglas y dejarte la barba? Y él le dijo que sí, firmemente. Entonces el entrenador le dijo, bueno, está bien, eso es bueno, Bill. Me gusta. En verdad yo admiro a las personas que creen en algo fuertemente y se aferran a sus creencias. Así que tranquilo, no te preocupes. Te vamos a extrañar mañana. Resulta que antes de que terminara el día, Bill, ¿qué creen que había hecho? Ya se había afeitado la barba. El punto es que estos jugadores, ¿verdad?, llegaron a entender que hacer las cosas correctas, de la forma correcta, marcaría toda la diferencia del mundo. Eso es lo que trataba de hacer el entrenador. Entonces, primero aprendemos cómo ponernos las medias y ya después aprendemos cómo ponernos los zapatos. Y ya luego salimos y sabemos cómo correr, cómo regatear, cómo pasar, cómo anotar. La historia definitivamente ha demostrado que entrenadores como este alcanzaron algo mucho más allá de su descripción de trabajo. Como decía Pastor David, no era una cuestión de llegar, recibir un pago e irse a casa. Estos entrenadores, este entrenador amaba lo que hacía. Y lo que él buscaba no era solamente excelencia en la cancha, sino que también estaba enseñándole, además de habilidades deportivas, una lección de vida completa a sus entrenadores. Estaba formando seres humanos funcionales
para la sociedad. Entonces, eso vamos a estar viendo hoy. Y sin nosotros tal vez saberlos, somos discípulos de alguien. Por eso hablábamos más temprano, ¿verdad? ¿Quién ha sido esa persona que tal vez nos ha enseñado en la vida? En su libro, La conspiración divina, Dallas Willard señala que todos nosotros aprendemos cómo vivir para bien o para mal de quienes nos enseñan. Entonces quiere decir que la gente que nos rodea o con quien hemos estado en contacto nos enseñan cómo vivir, ya sean cosas buenas o ya sean cosas malas. No hay excepciones a esta regla porque todos los seres humanos somos personas que necesitamos aprender y seguir aprendiendo cómo vivir. Es un proceso constante, no termina. El autor dice, por ejemplo, que él sabe que fueron sus padres quienes le enseñaron a él que ser honesto es más importante que ser primero. ¿Algunos de nuestros padres nos enseñaron eso también? Probablemente. Y él dice que su profesor de piano le enseñó que cuando simplemente estás pretendiendo, simulando aprender a tocar el piano, puedes engañar tal vez a tu papá, a tu mamá, pero ¿sabes qué? Nunca vas a poder engañar ¿a quién? Al profesor, al maestro de piano. Dice que sus amigos del bachillerato, del high school, le enseñaron que unas palabras bien escogidas o una nota anónima bien desagradable son capaces de levantar o derrumbar a casi cualquier persona. Luego su profesor de la universidad le enseñó que no podía confiarse en Dios. Pero, por otro lado, su esposa le enseñó que se podía confiar en Dios más que en ninguna otra persona. Todos esos alguienes, todas esas personas que han estado alrededor de nosotros a lo largo de nuestras vidas, han tenido un rol en cómo enseñarnos a vivir. Ahora, no siempre vamos a valorar todas las lecciones, porque algunas van a ser buenas, otras van a ser cosas malas. Pero uno de los momentos transformadores en nuestra vida es cuando nos damos cuenta que nosotros podemos evaluar lo que hemos aprendido. Nosotros tenemos el poder de evaluar lo que nos han estado enseñando. Perdón que te interrumpa. Una profesora o un profesor tiene una obligación muy grande con un alumno. Y es levantarlo. Porque el profesor te puede ayudar a levantar, Sí. como te puede hundir. Entonces ese es el cuidado que más tiene que tener un profesor. Así es. No solo darte la materia, no, sino medir tu boca. Muy bien, es cierto. Con tu boca puedes hundir a una criatura para toda la vida. Así es. Porque es así. Tú vas a tu casa y dices, no, porque en el colegio a mí me enseñaron esto. Y se acabó. Sí, es verdad. Entonces, llega un momento en nuestras vidas que nos damos cuenta que podemos revisar esa sabiduría popular del mundo. Podemos revisar los prejuicios, los principios que nos han estado enseñando a nosotros desde que estamos pequeños. Entonces, nos preguntamos a nosotros mismos si no podría ser el momento de aprender de un nuevo maestro. De ponernos deliberadamente a los pies de un nuevo maestro. Y esa es la razón por la cual es maravilloso oír esa invitación de Jesús a que lo sigamos. Esa invitación quiere decir que ya no estamos aprisionados sin esperanza por esas personas que hemos llegado a ser. Podemos empezar la vida de nuevo, a pesar de todo lo que nos han enseñado y de las cosas malas que hemos aprendido, los malos hábitos, las malas ideas, concepciones que tengamos. Entonces podemos reaprender cómo vivir del mismo Hijo de Dios. Él mismo puede enseñarnos cómo aprender a vivir. Entonces, llegar a ser un discípulo quiere decir que podemos reaprender cómo vivir del mismo Hijo de Dios de una forma que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y los motivos por los cuales hacemos las cosas pueden llegar a ser
gradualmente como los de quién, como los suyos. Poco a poco podemos ser transformados y gradualmente podemos irnos pareciendo cada vez más y más a Él. Pero ¿cómo tiene lugar este aprendizaje? ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se da este aprendizaje? ¿Cómo podemos llegar gradualmente a ser, a pensar, a actuar, a tener los mismos motivos de Jesús? Por estar mucho tiempo con Él. Y conociéndolo, acercándonos a Él. Amén. Acercándonos a Él. Viniendo a sus pies. Viniendo a sus pies. Muy bien. Y además, Dios envía, como decía Ketita, esos maestros que son importantes, Dios envía profesores especiales a nuestras vidas. Hombres y mujeres que por uno u otro medio son llamados a demostrar, a proclamar, a interpretar y a modelar los valores que son imprescindibles en la vida de un discípulo. Dios pone a esos hombres y esas mujeres allí. El término yo vuelo solo o yo hago las cosas solo no es un valor que es celebrado en la Biblia. No puedes hacerlo solo. Entonces el egoísmo no tiene cabida, no es solo yo. La espiritualidad que se imparte y se recibe a través de las relaciones. Esa es la manera en que aprendemos. Si vamos a la Biblia, vemos que las lecciones de liderazgo de Josué llegaron gracias a ¿quién? A su asociación con Moisés. El líder que él se convirtió fue porque él tuvo un maestro. Ruth, ¿a quién miró? A su suegra, Noemí. Y Eliseo se convirtió en el protegido de Elías. ¿Y qué hay de María? ¿En quién encontró aliento ella cuando estaba pasando todo el problema de su embarazo? En un familiar, en su prima, Elizabeth. ¿Sí? Isabel. Muchos de los misioneros de la segunda generación de cristianos, incluyendo a Tito, a Epafras, Tíquico, miraron a Pablo. Tuvieron a Pablo de ejemplo. Y Aquila y Priscila fueron los mentores de ¿quién? De Apolo, que fue también otro gran hombre predicador de la palabra. Entonces, esta palabra mentor, maestro, alguien que te enseña, que va contigo al lado, entró a nuestro vocabulario a través de una novela, de una mitología de Homero en la Odisea. No sé si algunos la habrán leído, por lo menos yo recuerdo en el bachillerato te hacían leerla, esa novela. Era parte del currículum. Entonces, en esa novela, ¿verdad? Antes de partir a la guerra de Troya, Ulises deja a su hijo bajo el cuidado de un anciano sabio. Y ese anciano se llamaba Mentor. Entonces, él nos revela que la educación de su hijo, Telémaco, fue más allá del aprendizaje de los libros. Entonces, este maestro no solo le enseñó sobre libros a él, sino que también le dio una buena enseñanza en cuanto a la sabiduría callejera, lo que era la vida real. De esa forma, él estaba listo ya años después para pararse junto a su padre en esa batalla épica final que era para su propia familia. Entonces, así fue como entró esa palabra a nuestro vocabulario, mentor. Y vemos que es un maestro que estuvo enseñándole no simplemente la literatura, sino también una manera de vivir. Moldeó su carácter para vivir. Entonces, la palabra Bernabé puede simplemente haber emergido también tan fácilmente como esa palabra mentor. Porque Bernabé era también un ciudadano del antiguo Mediterráneo. La diferencia es que él no era un mito. Su nombre aparece por primera vez durante los días de la formación de la iglesia temprana en Jerusalén. Fíjense, Hechos 4, 36 y 37, si alguien lo tiene a la mano. Amén. Hechos 4, 36, 37. Adelante, hermano.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien, hermano. Gracias. Buenas, bienvenido. Adelante. Buenas noches. Pasen, adelante. Entonces, vemos como nos leyó el hermano, que este hombre, José, quien era un levita natural de Chipre, los apóstoles llamaban ¿qué? Bernabé. ¿Sí? Como una especie de apodo o otro nombre. Y significa consolador. Entonces este hombre vendió un terreno que tenía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Más adelante, Bernabé es descrito en Hechos 11:24 como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese era Bernabé. Ahora, vale la pena que anotemos que el sobrenombre Bernabé en realidad quiere decir hijo de la profecía. Pero su reputación por elevar el nivel de entusiasmo de esas otras personas fue lo que llevó a Lucas a interpretarlo de esa otra forma. Así que él se convirtió ¿en quién? En el consolador. Bernabé. ¿Dónde vemos a Bernabé en acción? Bueno, en ningún otro caso va a resultar eso más evidente que en su relación con Pablo. Bernabé fue el mentor de Pablo. Entonces, habiendo sido llamado, ¿verdad? Y con esa responsabilidad de ayudar a supervisar a los nuevos gentiles convertidos en Antioquía, Bernabé decidió reclutar a un compañero. Y recordó, ¿a quién recordó? A Saulo de Tarso. Saulo o Pablo, como que nunca se había encariñado con la comunidad cristiana, incluso después de su dramática conversión. 3 años después de esa experiencia que él tuvo en Damasco, fue el generoso corazón de Bernabé el que vino, asumió el riesgo, porque acuérdense que no muchos creían en Pablo, porque Pablo era el que los perseguía, el que los mataba, el que los arrastraba a prisión. Pero Bernabé, con buen corazón, él vino y asumió ese riesgo y él llegó a ser el promotor de Pablo. Entonces nos dicen Hechos 11, 25 y 26, ¿lo tiene allá a la mano, hermano? Capítulo 11, Hechos 11, versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Entonces ahí vemos lo que hizo Bernabé. Partió Bernabé para Tarso y allí busca a Saulo. Y al encontrarlo, entonces se lo lleva con él. ¿A dónde? A Antioquía. Y ahí pasan ¿cuánto tiempo? Todo un año enseñando, y por primera vez se les llama a los feligreses cristianos. Entonces, al menos en una ocasión los dos viajaron juntos a Jerusalén como emisarios de la iglesia. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que la credibilidad de la cual gozaba Bernabé, el maestro, el mentor, llegó a ser disfrutada por ¿quién? ¿Quién disfrutó de su credibilidad? Pablo. Y eso le abrió puertas a Pablo para el liderazgo teológico y misionero que él iba a llevar a cabo para toda la iglesia. Los eruditos bíblicos dicen que se puede aprender algo de la progresión en la cual Lucas nombra a estos dos personajes. Porque dicen que la sucesión, el orden en que ponen los nombres rara vez son arbitrarias, tienen un significado. Por ejemplo, en Hechos 13:7 nos dice, al comienzo de su primer viaje misionero, se refiere primero ¿a quién?
a Bernabé y luego a Saulo. Pero al final del viaje, Pablo aparentemente ha asumido el manto de liderazgo de su mentor, porque se ve en la referencia Hechos capítulo 13, versículos 43, 46, 50, hace referencia primero a Pablo y luego Bernabé. La iglesia de Antioquía, por ejemplo, comenzó a ver de forma creciente a Pablo como el líder. ¿Por qué? Porque en Hechos 15:2 dice Pablo primero y luego Bernabé. Pero la iglesia de Jerusalén nunca dudó de la posición de autoridad de ese hombre a quien ellos habían conocido por tanto tiempo. Y por eso vemos en Hechos 15, versículos 12 al 25, que menciona primero a Bernabé y luego a Pablo. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegó el tiempo de salir en un segundo viaje misionero? Tenemos a Bernabé, tenemos a Pablo y ya es hora de hacer las maletas y vámonos. Segundo viaje misionero. ¿Qué sucedió? Se separaron, ¿no? Ajá, se separaron. Y la historia fue más o menos así. Resulta que a pesar de que el primo de Bernabé, Marcos, había decidido marcharse, ¿sí?, en medio del primer viaje misionero, él quiso regresar esta segunda vez. Y Bernabé le extendió nuevamente su perdón y su mano. Y le dijo, sí, vente conmigo. Pero Pablo, aparentemente, por principios, me imagino estaría molesto porque en mitad de camino decide irse. No pudo tolerar la presencia de Marco. Entonces, dice la palabra, un conflicto surgió, un conflicto serio entre ellos dos. Y eso nos da evidencia de que incluso los hermanos fundadores de la iglesia no siempre tenían la misma perspectiva. Es decir, tenían a veces diferencia. Así que Pablo y Bernabé llegaron a una decisión. Y la decisión, como dice mi hermano, fue que ellos iban a seguir caminos separados. Yo me voy por un lado, tú te vas por el otro. Pero el respeto que tenía Pablo por Bernabé es evidente cuando aún en 1 Corintios 9:6 él está escribiendo y menciona a su mentor, Bernabé. Entonces, aunque tuvieron sus diferencias, aunque decidieron tomar caminos distintos, el respeto que él sentía por su maestro o quien le abrió las puertas al ministerio seguía allí, presente. ¿Cuál es el legado que dejó esta relación? ¿Quién salió beneficiado? Pablo. Pablo. Entonces Pablo necesitaba un mentor, alguien que le enseñara. ¿Y qué hizo Dios? Dios le proveyó uno. Dios le dio un Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé pudo ver el potencial en Pablo incluso antes de que otros lo vieran. Y eso llevó a Pablo de el perímetro, ¿a dónde? Al centro. Pero tampoco hay evidencia de que Bernabé se haya en algún momento molestado o estuviese descontento con salir de la luz principal y que viniera Pablo y tomara el centro, que ahora fuese la sombra de Pablo. Como cuenta la historia en Hechos, Bernabé llegó a ser uno de los principales medios que Dios usó para enviar a Pablo por todo el mundo. Y eso es lo que hace un maestro. Un maestro identifica las fortalezas de la persona, el llamado que pueda tener, los dones, las debilidades, y te enseña y te da la oportunidad y te corrige. Entonces, vemos que el llamado es continuo al discipulado. El discipulado es la norma de Dios, no es la excepción. Vamos a ver la vida de Jesús con sus discípulos. Jesús se entregó por completo ¿a cuántos hombres? ¿Cuántos eran sus discípulos? 12. A 12 hombres. Vivió con ellos, los amó, les contó historias y les abrió su imaginación.
Los invitó a caminar con Él. A veces en situaciones que eran medio ambiguas, otras veces eran situaciones controversiales y en muchas ocasiones era un peligro completo. ¿Sí? A veces Jesús era formal. Cuando vemos palabras como ciertamente les aseguro. Otras veces era retórico. Y venía y hacía preguntas como, ¿dónde está el negocio de ganar el mundo entero si se pierde el alma? Y frecuentemente Jesús orquestó oportunidades para que los discípulos confiaran en Dios, para que trabajaran en su fe. Como cuando vemos y les dice, ve y encuentra algo para que estas 5,000 personas coman. Una tarea fácil, ¿no? En una ocasión los 12 le pidieron un entrenamiento en específico. Le pidieron a Jesús, enséñanos, Señor, a orar. El punto es que en toda ocasión que Jesús tuvo con los discípulos, le estaba comunicando una cosa. Déjenme que les muestre cómo vivir. Eso fue lo que él hizo con los discípulos. Véanme, obsérvenme, imítenme y dejen que yo les muestre cómo vivir. Ahora, ¿qué maestro ha tenido la mayor influencia en tu vida? ¿Recuerda a alguien alguno? Pudo haber sido en la primaria, tal vez en el high school o en la universidad, un familiar. ¿Alguien le gustaría compartir? ¿No? Bueno, yo recuerdo todavía a una maestra mía de primaria y aunque al principio no me caía muy bien, porque yo era un pequeño rebelde y malcriado, al final pude ver cómo esa maestra en verdad moldeó mi carácter y cómo con paciencia me enseñó. Y hasta el día de hoy tengo contacto con ella. Y es bonito preservar esas relaciones. ¿Sí? Entonces, esta ausencia del rol Bernabé, eso es lo que está empobreciendo la experiencia del discipulado en nuestra iglesia hoy en día, en la iglesia contemporánea. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se trata de pasar ese tesoro de gracia de generación en generación, los seminarios se han enfocado en enseñar a algunas personas, a pocos hombres y mujeres, para que se paren y enseñen. Entonces, ¿qué hace el resto de las personas? Tomar notas. Pero la experiencia ha demostrado que discipular a más de 12 personas al mismo tiempo es un hecho prácticamente imposible. Es un llamado a tiempo completo. Cuando tienes más de 12 personas. Si tomamos esto en cuenta, entonces, prácticamente solo en una iglesia muy pequeña, el pastor designado puede tener verdadero éxito al llevar toda la carga espiritual del discipulado. Casi sin excepción, las iglesias norteamericanas están en necesidad de docenas de individuos que tendrán que oír, primeramente, y luego aceptar el llamado para llegar a ser ¿qué? Bernabé, consoladores. ¿Hay un Bernabé en tu vida? ¿De quién estás aprendiendo cómo amar a Dios y a las personas? Una pregunta para reflexionar. Esto quiere decir que el pastor no puede solo tomar la carga de discipular. Ahora, a veces pasan una de las dos cosas. A veces el pastor tiene que hacerlo porque no hay quien, ¿verdad?, tome la carga, la responsabilidad y lo haga. Y a veces en otras iglesias hay pastores que como que sienten miedo de eso y cuando ven a una persona que quiere hacerlo, más bien lo frenan, no delegan porque dicen, bueno, pero ¿usted qué se cree? ¿Que este es pastor o qué? Pasa, lamentablemente. Entonces es importante para los pastores saber que está bien delegar. Eso los ayuda a ellos a administrar al rebaño. Y nosotros tenemos que entender que también el pastor necesita ayuda.
Entonces, sí, Es una bendición contar con un pastor que quiera capacitar y delegar para poder, lo que hizo Jesús. Jesús pudo haber evangelizado a las multitudes, sin embargo Jesús escogió 12, porque esos 12 iban a poder hacer después lo que no iba a hacer él. Él ya con relación al plan profético y a su propósito, pues él se iba, pero capacitó a 12 y a partir de esos 12, mira dónde estamos aquí nosotros. amén. Entonces es importante eso. Y es verdad, tenemos que dar gracias cuando el pastor es así. Entonces debemos recordar que si de repente viene un hermano o alguien que conocemos con un problema, una duda, y nosotros podemos resolverla, no hace falta decirle, oh, ve con el pastor. Oh, ese es trabajo del pastor. Hay cosas que sí vas a tener que referir al pastor, sin duda. Pero hay otras que las vas a poder hacer tú. Una palabra de consuelo, un consejo, pasaje bíblico. Porque el pastor necesita ayuda. Ahora, esto no quiere decir que una sola persona debería o podría cumplir la misión entera de ayudar a otra persona a crecer en Cristo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros los cristianos somos discipulados por una colección, ¿verdad?, de distintas personas que han estado presentes ahí porque Dios así lo ha previsto. Así como pasa, ¿verdad?, en la vida secular, hay gente que nos enseña cosas buenas o malas. En el caminar espiritual es igual. Hay personas que van a estar allí y que van a ir enseñándote. Entonces, no necesariamente tiene que ser el trabajo de una sola persona, sino que van a haber otros también disponibles allí para nosotros. Una de las maneras también de aprender esto es a través de observar, ayudar y hacer. El discipulado. Una manera práctica de aprenderlo. Dice el escritor que, porque él es pastor, una de las tareas más desafiantes del trabajo pastoral es hacer llamadas telefónicas. ¿Sí, Pastor David? Y él dice que los hospitales pueden ser lugares prohibitivos. Entonces, la gente que se encuentra allí, ¿verdad?, en un cuarto del hospital, generalmente no está pasando por su mejor momento. Puede ser incómodo caminar hacia alguien que esté pasando por dificultades, ya sean físicas y, bueno, también emocionales. Entonces, él dice que cuando él tenía 25 años, él no sabía cómo darle aliento a esta gente en los hospitales. Me hizo pensar a mí porque yo creo que tampoco lo he hecho. Entonces, sin embargo, él dice que él fue bendecido. ¿Con quién? Con un mentor, con un Bernabé. Y era el jefe del cuerpo pastoral de la iglesia donde él servía. Entonces, este hombre, Howard, él sabía cómo convertir esas visitas de hospital en un momento de gracia. Y cuando él llevaba apenas 2 meses de haber terminado el seminario, un día viene y le dice, bueno, ¿por qué no te vienes conmigo a dar una vuelta esta tarde? Así podemos hacer juntos varias visitas al hospital. Entonces Howard le mostró a él cómo entrar a un cuarto del hospital. Le mostró, ¿verdad?, un modelo de cómo orar por una persona que está seriamente enferma. Prácticamente lo dejó caminar a su lado una tarde y le mostró cómo cuidar de esas personas que están allí en un hospital. Entonces, hay un patrón muy usado y que se puede repetir y va más o menos de la misma forma. Puede ser yo hago y tú observas. Es decir, mientras yo estoy haciendo algo, tú observas lo que yo hago. Luego, yo hago y tú ayudas. Tomas parte en lo que estoy haciendo. Luego, se voltea. Tú haces ahora y yo vengo y te ayudo. O tú haces y yo ahora observo. Eso es lo que hace el pastor. Y luego, tú y yo repetimos eso ¿con quién? Con alguien más. Y más, y más, y más, y más. Ese es el modelo. Así se aprende. Entonces, a veces, sin embargo, ¿verdad?, no hay un patrón discernible o incluso una intención en el traspaso de lecciones de la vida, pero a veces puede ser también un momento como una palmada en la espalda o simplemente un gesto de aprobación, desaprobación, la que transmita una lección.
especialmente en las relaciones familiares. Entonces, vamos a ver las razones por qué es necesario un Bernabé. Son principalmente 3. Cada uno de nosotros necesita un Bernabé en su vida. Es decir, un amigo espiritual que nos diga las cosas como son. Que nos diga nuestras verdades, que sean honestos con nosotros, que nos aliente y que nos oigan también cuando tenemos que expresar algo y nos diga siempre la verdad. Entonces, primero que todo necesitamos alguien a quien rendirle cuentas. Una persona a quien rendirle cuentas. Dejado a nosotros mismos, nuestros planes espirituales se van a salir del camino. De hecho, Marcos 14:38 dice, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Lo dijo Jesús. El espíritu tiene la disposición, pero el cuerpo es débil. Entonces, una de las provisiones de Dios, algo que Él hizo así para mantenernos yendo hacia adelante, es la presencia de un abogado, una persona comprometida, un Bernabé. Muchos de nosotros, ¿verdad?, quisiéramos caminar triunfalmente con Cristo, ¿sí? La mayoría de nosotros. Pero los discípulos son aquellos que intencionalmente organizan sus vidas en torno a una meta única. Y la meta es ser transformado a la semejanza ¿de quién? De Cristo. Entonces eso necesita un plan. Eso requiere un plan y hay que aferrarse a él. Entonces rendirle cuentas a un Bernabé es la clave para discernir nuestra forma de avanzar y cómo vamos a seguir en el camino. Entonces, tenemos que rendir cuentas. Ahora, la segunda razón importante. Necesitamos a alguien que reavive nuestro fuego. Los mentores elevan el nivel de nuestra energía para hacer la voluntad de Dios. Como decía Ketita, no te van a poner, no te van a pisotear, te van a tratar de levantar, de subir esas energías. Vamos, vamos, sí se puede, tú puedes, vamos. Entonces, dice el escritor que la energía personal, la energía nuestra es renovable. Pero muchos de nosotros generalmente andamos con déficit de energía. Es decir, muchas veces sentimos que nos falta energía. ¿Y saben por qué? Porque no entendemos cómo pueden llegar a drenarnos de energía ciertas relaciones humanas. Y entonces pasamos por alto esas relaciones que están mejor posicionadas para renovar nuestro espíritu. Y ya vamos a ver esto, ya lo voy a explicar mejor. En el artículo del número de otoño de 1984, Anatomía de un líder espiritual, este pastor, Gordon MacDonald, concluyó que hay 5 clases de personas que afectan el nivel de nuestra energía para Dios. 5 clases de personas. Ahora, hay que destacar que ningún ser humano está particularmente clavado en una sola categoría. Es decir, que, en otras palabras, la persona que a usted tal vez las desgasta o la canse con una conversación, a mí, por el otro lado, tal vez me puede inspirar o apasionar. ¿Bien? Entonces, este pastor MacDonald, le asignó un número arbitrariamente, un marcador de energía a cada una de estas categorías. ¿La pueden ver acá, al lado izquierdo? Entonces, vamos a ver qué significa cada una de esas categorías. Tenemos, por ejemplo, a los primeros, que son personas emprendedoras. Una persona muy emprendedora es un Bernabé. Alguien que casi siempre va a reavivar tu pasión y le va a volver a inyectar entusiasmo a tu vida para que sirvas con entusiasmo en el ministerio. A eso les asignó más 3. Luego tenemos a los segundos, personas muy importantes. Una persona muy importante es un compañero de ministerio. Alguien que comparte tu pasión por la obra particular de Dios. Es decir, trabaja contigo en ello.
nivel de energía, más 2. Y las terceras, personas muy entrenables. Estos son aprendices. Timoteo, por ejemplo, es el prototipo de una persona muy entrenable. Alguien que me considera a mí como un Bernabé para darle aliento y discipulado espiritual. Luego tenemos la categoría número 4 y la categoría número 5, donde lamentablemente caen muchas personas. Entonces, casi todo pastor puede dar testimonio que una porción sustancial de su rebaño no es nada más y nada menos que agradable. Al menos cuando se relacionan con el pastor, son agradables. Entonces, las personas muy agradables son ciudadanos complacientes, que permanecen en la fila, no alteran las cosas y dicen, no, fue un sermón muy bien pensado el de hoy. Pero rara vez, si es que alguna vez, responden al llamado de Dios para tomar sus cruces e ir a cambiar el mundo. Entonces, como no hacen, 0, neutrales. Y luego tenemos la quinta categoría, las personas muy drenadoras. Ahí no queremos caer ninguno de nosotros. -1. Esa es la peor calificación. Esas personas, ¿verdad?, pueden ser al mismo tiempo la misión, la obsesión y el estrés de los pastores y de los líderes espirituales. Los pueden ver como una misión, los pueden ver como una obsesión cuando ya solo piensan en esa persona y cambiarla, o se convierte en un estrés para los líderes. Entonces, estas personas tienen una manera de desalentarnos y dejarnos exhaustos, sin fuerza, sin energía. Entonces, es importante recordar que nuestro llamado no es a curar a la gente consumidora ni a huir de ellos, sino a ¿qué? Simplemente amar a las personas difíciles. Ahora, es interesante que McDonald notó que su propia tendencia en el ministerio era enfocarse en ¿cuáles 2 categorías? Las 2 últimas. En esas 2 categorías se enfocaba McDonald. Y pasaba la mayoría de su tiempo, la mayor parte de su tiempo, tratando de motivar a la gente agradable y ministrar con éxito a las personas drenadoras. Él pensaba que esa era una estrategia que iba a agradarle a Dios. Pero resulta que cuando él hacía eso, pasaba mucho menos tiempo con sus propios mentores, con sus socios pastorales, los que están en ministerio contigo, y con sus aprendices espirituales. Después de una mayor reflexión, este pastor dijo que es importante que nosotros mismos consigamos un balance en cuanto al tiempo que pasamos invirtiendo en este tipo de personas. Entonces, la pregunta es, ¿puedes identificar en tu vida para cada una de las 5 clases de personas? ¿Qué dirías de tus relaciones? ¿Son equilibradas con ese tipo de personas? Salud. Probablemente, ¿verdad? Lo dejamos para tarea, para luego, para la casa. Probablemente vas a encontrar personas que caen en cada una de las casillas. Entonces es tu trabajo analizar qué tanto tiempo estás invirtiendo en cada área, ¿sí? Pero si nos basamos en las observaciones de McDonald, ignorar a un Bernabé potencial nos pone en peligro. Entonces, el fracaso, ¿verdad?, en cultivar a esas personas emprendedoras, esos hombres y mujeres que avivan nuestro fuego y que alientan nuestros corazones, va a comprometer al final nuestra habilidad para ministrar en nombre del Señor. Entonces, es importante, muy importante, prestarle atención a los aprendices. Por tercero, ya vamos a finalizar, un director espiritual es una opción saludable para muchos discípulos. Entonces, no todo Bernabé necesita asumir ese rol y tampoco no todo cristiano necesita perseguir la dirección espiritual, pero sí hay un gran poder en poder permitirle a otra persona, a otro ser humano, que se dé cuenta del obrar de Dios en los rincones de nuestras áreas que son aparentemente más pequeños y oscuros. Entonces,
el Bernabé también cumple esa función. En resumen, ya para finalizar, los mentores espirituales son poco frecuentes. No son fáciles de encontrar. No están disponibles allí en la internet al presionar un botón de un chat de internet. ¿Por qué mi corazón, por Dios, late mucho más rápido en la presencia de ciertos maestros, mientras que otros individuos, por muy comprometidos o dispuestos que sean, tienen poco efecto en mi vida interna? Bueno, porque a veces tenemos el feliz descubrimiento de que Bernabé ha estado frente a nosotros en todo el camino y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Por eso muchos, cuando hice la primera pregunta, ¿a quién identificaron? A su padre o a su madre. Y es también una reflexión para quienes somos padres, madres, abuelos, que nuestros niños nos observan, que nosotros somos su Bernabé y que el discipulado comienza en casa. Qué responsabilidad muy grande. Entonces, ¿quién es tu Bernabé? Los dejo con esa pregunta. ¿Quién es tu Bernabé? Tu respuesta a esa pregunta dice más que ninguna otra cosa acerca de tu intención de llegar a ser como Jesús. Así que Dios nos conceda la gracia, ¿verdad?, de su gran generosidad para proporcionarnos, para darnos a nosotros un Bernabé, un consolador. Amén. Así que vamos a cerrar con el tiempo de oración. Si tienen sus peticiones, pueden escribirlas en línea. Sí. Y si hay alguna petición acá, hermano, con gusto pueden decirlas para que oremos hoy por ellas. Peticiones de oración. Aquí por Facebook, Odalis está orando por Cuba y el resto del mundo, que esta pandemia disminuye, que el Señor nos guarde. Amén. Amén, Y hermano. también Jonathan quiere que oremos por su hermana Jessica, porque su esposo Carlos falleció el lunes del COVID. Entonces orar por la familia, ella, todo. Por Cuba, por el mundo, por esta pandemia, por nuestros hermanos Santillán, por Jessica, su familia. Sí. ¿Alguna otra petición? Tengo mi mamá y mis hermanas, que son 5 en la casa y todos se contagiaron con el COVID. Oh, Y están en ese proceso ahora. ok. Él está orando para que el Señor lo especialmente mi fortalezca. mamá, que tiene 85 años. Pero bueno, Dios le ha puesto su mano y se están recuperando. Amén. Y también hay otra hermana en Orlando que está pasando por un proceso médico serio. Y quisiera que también que se orara por ella porque es un momento un poco difícil para ella. Ok. Muy bien. ¿Sí? Yo creo, hermano, que como motivo de oración debemos de ¿cómo puedo enfocar? Debemos de enfocarnos más. Hay mucha necesidad, mucha necesidad, enfocarnos en poder aceptar que Dios nos ayude a aceptar todo esto y ponga paz en nuestra vida y ponga una perseverancia en la oración, una perseverancia en buscar de Dios, porque verdaderamente que necesitamos un refuerzo. Necesitamos un refuerzo porque a todo el que uno ve y a todo esta necesidad de los Santillán, de esta serie de cosas, entonces son cosas que verdad que lo ponen a uno bien pequeño, Sí. bien pequeño, y buscar a Dios para que Él nos ayude a entender lo que estamos pasando, porque esto es Amén. Sí. globalmente, en el mundo entero. Gracias. No hay más noticia que esto, pero que Dios ponga en nosotros Paz. paz. Amén. Amén. Sí. Decía. Sí, pastor. Perdón. ¿Qué más? No, el tío de mi yerno
Sí, lo llevaron ayer a hospicio y él está esperando mañana o hoy, quién sabe cuándo va a morir, pero él no conoce al Señor. Estamos orando que Él va a permitir que mi yerno Me comparto. y mi hija comparte el Evangelio con él y su familia y todo para llevar paz, Amén. para que él pueda salir de este mundo con paz. Se llama Amén. Ken. ¿Quién? ¿Te gustaría orar, hermano, para cerrar? No, está bien. ¿Alguien querría orar para cerrar? ¿Chris? Ok. Gracias, Señor, por ese día que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por las personas que están mirando también en el Facebook, Padre. Estas peticiones, Padre, aquí de tu pueblo, Señor. Ponemos a Cuba, a todo el mundo, Señor, que este virus está contaminando, Señor. Gente que hemos perdido, familiares que hemos perdido, Señor. Ponemos a la familia de Jessica, Señor, que you comfort them en el corazón para que pueda superar esto, que es un gran dolor, Padre. Y en estos momentos, Señor, te pedimos, Padre, que ayudes a añadir un poco más de fe en cada uno de nosotros, Señor, porque algunas veces como humanos vemos cosas que están pasando y algunas veces decimos por qué, pero ayúdanos a tener esa fe, Señor, para poder ser aliento para alguien que lo necesita, Padre. Ponemos a Ken, Señor, en tus manos, Padre, que el son-in-law y la hija del pastor, Padre, puedan hablarle a él y él aceptarte, Padre, como su hijo, Señor, como su Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nosotros, peticiones que tenemos adentro de cada uno de nosotros también que no hemos dicho al aire, pero tú lo sabes, sabes el corazón de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que en el rumbo a casa que nos protejas, Señor, que pongas tus ángeles en nosotros, Señor, y proteja nuestras casas, nuestros familiares, trabajos, hijos, hijas, Señor, padres, amistades, Señor, jefes, maestros, Padre, porque todos están alrededor de nosotros y nosotros ser ejemplo para ti, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Muchas gracias. Así finalizamos la clase de hoy y ahora le doy el turno al pastor para unos anuncios que desea hacer. Gracias, Ernesto. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Rapidito, el miércoles que viene y también después de la clase es nuestra reunión de negocio del quarter. Ahí en el santuario todos los miembros tienen la necesidad y responsabilidad de venir a escuchar el negocio de la iglesia para poder votar y afirmar lo que Dios está haciendo. Y ese es un anuncio un poquito raro, pero una señora me llamó ayer y tiene gemelas nietas que ya han pasado por su quinceañera. Ellas tienen 2 trajes de quinceañera. Si alguien está buscando traje. Entonces, tiene 2. Entonces, ella quiere ofrecer este traje hecho en México para quinceañera. Entonces, si sabe alguien, por favor dime, yo puedo llamar a la hermana que me llamó ayer. Graciosamente, ella empezó la conversación así. ¿Es posible que yo que voy a pedir es algo bastante raro? Le dije, no. Estaría sorprendido de los llamados que recibo yo. Y en realidad ese no es raro. Entonces, hay muchas cosas más raras que he recibido en llamado. Pero para que sepan, gracias. El domingo estará con nosotros a las 11 de la mañana en el Family Life Center. Vamos a seguir con el Santiago, con capítulo 3, el poder de la lengua. Algo que todos nosotros necesitamos escuchar. Y también, como anuncio temprano, prematuro, que ya estamos haciendo los arreglos de mudarnos a la capilla el domingo de Pascua. Y ese sería nuestro lugar permanente. El único cambio es que vamos a estar a la hora 9:30, no a las 11. Entonces va a haber muchos cambios. Vamos a publicar mucho. Pero para que sepan, estoy haciendo los arreglos con toda la gente involucrada de mudarnos permanentemente del Family Life Center en el gimnasio hacia la capilla a partir del 4 de abril, que sea Pascua. Entonces, más noticias viene, pero gloria a Dios y gracias por estar con nosotros. Los que están entrenando, esperamos un día que podamos estar juntos
Pero hasta aquel día, buenas noches, bendiciones. Dame